Bienvenido familia, este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Hoy estamos aquí reunidos una vez más, pidiéndole al Espíritu Santo su gracia, su dirección y su bendición. Bueno, hoy estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, la familia, para poder seguir compartiendo lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra iglesia, para este 2021, 22 y 23 que se nos está aproximando, en donde les estamos animando a que vayamos pensando en eso, en el 2021, en el 2022, en el 2023. Esa invitación nos la está haciendo el Espíritu Santo. Es necesario que ya empecemos a visualizar lo que viene y podamos reaccionar y prepararnos para que el Espíritu Santo pueda encontrar su vida y mi vida preparada y podamos implementarnos para que podamos crecer en la vida personal, en nuestra vida familiar, podamos crecer en la iglesia y podamos crecer en el impacto a la comunidad. Hemos enfatizado que Dios, la última semana lo enfatizamos, que Dios ya ha hecho una primera parte. Dios siempre hace una parte, pero Dios ha decidido que usted y yo tenemos que responder por la segunda parte. Que esto es un trabajo conjunto. Dios hace su parte, pero Él espera que usted y yo hagamos la parte que nos corresponde. Y creo que ese ha sido uno de posiblemente los problemas que hemos tenido a lo largo de los muchos años de la iglesia en general y particularmente de nuestro ministerio en el Senti, quizás aquí en la iglesia en Miami, en todas las iglesias nos ha pasado. Y es que no hemos hecho la parte nuestra, no hemos sido juiciosos en ser responsables de esa parte. Hemos sido pasivos y no hemos madurado, no ha habido ese crecimiento del carácter de Cristo en nosotros. Y de eso, de eso se trata. Nelson, regálame la agüita, por favor. Gracias, disculpen la molestia. Bien, vamos entonces a la primera diapositiva. Gracias, Dios te bendiga. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40. Disculpen, al fin aquí no hubo, tuvimos problema con las pantallas aquí, así de que no, aquí adentro no van a poder ver el PowerPoint, pero bueno. Ya en la transmisión sí está, ¿no? Sí. Ok. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 40. Ese versículo ya lo habíamos trabajado la última vez, vamos a recordarlo. Dice, en la versión nueva internacional dice, el discípulo no está por encima de su maestro. Pero, ese pero es muy importante, pero todo el que haya completado su aprendizaje. Me encanta la forma como ahí lo enfatiza. Todo el que haya completado su aprendizaje. En la versión que ustedes tienen allí, de la Reina Valera, dice, mas todo el que fuere perfeccionado. ¿Ok? Ojo con eso porque ahí está la clave. La palabra de Dios dice que usted y yo no estamos por encima del maestro, y cuando está hablando del maestro, pues obviamente está hablando de Jesús, y también está hablando de quienes en un momento dado Dios coloca delante nuestro como nuestros pastores, como nuestros líderes. Dice, todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. O sea que el desafío que la Biblia plantea es que usted y yo debemos llegar mínimo al nivel de la estatura de Jesucristo. ¿Ok? Quizás eso para usted y para mí nos cuesta trabajo aceptarlo. Cuando entramos a la iglesia y empezamos el caminar de la vida cristiana, es algo que rechazamos, es algo que no es como nuestro interés. Pero ese es el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Por eso es necesario que
tengamos este punto de partida de Lucas capítulo 6, versículo 40. Bien, cuando habla de ser perfeccionado, significa de alguien que aprende a asumir responsabilidad. Vamos a ver el ejemplo de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham. Este es un buen ejemplo para darnos cuenta posiblemente lo que a usted y a mí nos ha pasado. La Biblia dice que Lot perdió a sus padres. Y entonces su tío, Abraham, lo adoptó. Él lo acoge y asume la responsabilidad de su sobrino. No sabemos cuánto tiempo estuvo Lot con Abraham. La Biblia no dice específicamente. Pero Lot aprendió una parte de lo que había aprendido de su tío. Y fue que Lot aprendió a pastorear, Lot aprendió a ser próspero, Lot aprendió las técnicas de cómo cuidar ovejas. Él se interesó por la parte de todo lo que significaba la prosperidad y la parte económica. Pero por otro lado, Lot no quiso aprender lo espiritual. No quiso aprender el desafío que implicaba la relación que Abraham tenía con Lot, con el Señor. Y eso significa, y la razón de eso es que uno dice, pero ¿por qué Lot aprende de su tío una parte y no aprende la otra? Y es porque nosotros somos selectivos. Y entonces, de acuerdo a la necesidad que tenemos, entonces seleccionamos en la relación con Dios y en la obra de Dios lo que nos interesa y lo que no nos interesa. Y ahí es donde no crecemos. Es exactamente lo que sucede como un niño, que ahorita lo vamos a ver. ¿En qué se concentró Lot? Lot se concentró en aprender de su tío a ser pastor. Y dos, dice el texto, el Génesis allí, que Lot se concentró y se interesó por Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que Lot estaba en las puertas de Sodoma y Gomorra. Y las puertas de las ciudades en esa época estaban las personas que hacían los negocios, estaban las personas influyentes de la ciudad, estaban las personas que influenciaban grandemente la ciudad, siempre estaban allí en las puertas. Y Lot estuvo interesado en eso, se fue a vivir a Sodoma y Gomorra, habitó en las puertas de Sodoma y Gomorra, y él tenía como gran objetivo vivir. Él amaba ese lugar. Él tenía en su corazón metido Sodoma y Gomorra. Y vemos cómo terminó todo. Lot perdió a su esposa. Y en el capítulo 19 hay una historia muy triste, una historia que uno cuando, pues al menos yo cuando la reflexiono, yo digo, qué tremendo. Un hombre que tuvo la oportunidad de estar aliado con Abraham y ser un instrumento de Dios tremendo. El fin de Lot fue que sus dos hijas lo emborracharon y tuvieron sexo con su papá. Para que ustedes se den cuenta cuál era la visión y qué fue lo que estas dos mujeres aprendieron de ese ambiente en Sodoma y Gomorra. Parecía que esas eran las costumbres naturales y normales que había, y para estas niñas fue algo normal. Y para él también. Porque usted dice, no, pero es que se emborrachó. ¿Y por qué estaba tomando trago? ¿Por qué ella aceptó trago a sus hijas? Y terminó borracho. Y la Biblia dice que él no supo, sino después, lo que había hecho. Pero demuestra un final de la historia para Lot
muy triste. Más la historia de la pérdida de su esposa cuando termina como una estatua de sal. Y esto nos tiene que ayudar a reflexionar, familia, que es posible que a usted y a mí nos ha pasado lo mismo en nuestro caminar con el Señor. Que por ser selectivos, hemos siempre estado buscando de parte de Dios ciertas cosas y no lo importante. Claro que la prosperidad es importante, pero no es lo más importante. Y muchos de ustedes y mucha gente y algunos de nosotros, los pastores también, estamos más interesados en que Dios nos prospere, que Dios nos bendiga. Y eso está bien, pero no es lo más importante. Porque lo más importante es que el carácter de Cristo se forme en usted y en mí. Y por eso la iglesia no ha ido caminando, no ha crecido, porque nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto selectivos, y hay cosas que simplemente cuando leemos en la Biblia decimos no me interesa, las hacemos a un lado, y la Biblia y la palabra de Dios no es para lo que me gusta o no me gusta. Así que piense, por ejemplo, lo que pasa con un niño. Un niño desde que nace comienza a ser dependiente de sus padres, particularmente de su mamá. Y él debe empezar un proceso de madurez. ¿En qué se mide que un niño sea maduro? O un joven llegue a ser maduro. O una persona adulta sea madura. Se mide en la medida en que aprende a estar cada día menos dependiente. Y va asumiendo responsabilidad. Y se supone que hay 18 años que tenemos los padres para formar a un hijo y prepararlo para que enfrente la vida. Ese es el desafío que tenemos los padres. Y en la medida en que el niño y el joven va pasando el tiempo, se supone que deben ir asumiendo responsabilidades, porque cuando alguien asume responsabilidad es cuando demuestra la madurez. ¿Qué ha pasado en la iglesia cuando no hemos asumido las responsabilidades que Dios nos ha dado? Estamos demostrando que no estamos madurando. Y han pasado los años, pasan los años y seguimos en las mismas. Y por eso no hay crecimiento en su vida espiritual. Por eso no hay crecimiento en su familia. Por eso no hay crecimiento en la iglesia. Y por eso no hay impacto en la comunidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar en nuestro corazón. Por ejemplo, los pastores necesitamos darles a ustedes la guía. Y necesitamos darles a ustedes el alimento. Pero los pastores no podemos responder por las decisiones de madurez que usted debe tomar frente a la guía que se le da y frente a lo que la palabra de Dios le enseña. Yo no puedo ser responsable por lo que yo le estoy hablando a usted esta noche y usted no le ponga atención, no le dé interés. Y usted posiblemente siga tentado a seguir igual, a decir, no, eso no es así, eso para mí no es. Bueno, ok. No puedo hacer más que eso. Ya a usted le corresponde asumir una actitud frente a eso. Y pues es bien importante entender eso. Vamos a Hebreos capítulo 5. Ya logramos con el gracias, amén. Chévere, allá estamos con el PowerPoint funcionando aquí en el salón, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Fíjense, familia, que existen muchos cristianos que todavía le están culpando a sus pastores, culpan a la iglesia, culpan a su papá, culpan a su mamá, culpan al marido, culpan a la esposa, culpan a los hijos. Pasa el perro también es el culpable. Porque siempre estamos buscando culpables.
Y ahí demostramos que no hay madurez. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Dice el autor de Hebreos, que posiblemente fue el apóstol Pablo. No sabemos exactamente quién fue el autor del libro de los Hebreos, pero seguramente fue el apóstol Pablo. Dice, tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Dice, tenemos mucho que decir y también es difícil de explicar. Dice, por cuanto os habéis hechos, ¿qué? Tardos para oír. Ahora, ¿qué es lo difícil de explicar de eso? Lo difícil de explicar es cómo es posible que usted y yo, tanto tiempo en la vida cristiana, 20, 25 años, o 4, 5, 6, 7 años, o 2 años, 3 años, y todavía no maduramos. Es difícil de explicar que un joven de 11 años no tienda su cama. Es difícil de explicar que yo fui un niño consentido por mi mamá, que esta es la altura de que yo no sé cocinar. Me da vergüenza decirlo, ahí estoy aprendiendo. Y ahora que mi esposa está con su situación de salud particular, entonces ahora sí me tocó aprender a cocinar. La pregunta ¿es eso de un marido maduro? A ver, les pregunto. No lo es. ¿Por qué? Porque yo dejé que mi pensamiento, lo que mi mamá y mi papá me enseñaron de que los hombres en la cocina huelen a no sé qué gallina, no digo la palabra ahorita porque arriba de gallina, eso es puro machismo. Entonces yo no maduré en eso. Y 39 años de matrimonio y hoy me da vergüenza, no sé cocinar. ¿Por qué no sé cocinar? Porque fui irresponsable. Estamos, familia, en esa área estoy perdiendo el examen. Bien, tardos para oír. Usted durante los años que ha estado caminando en las cosas de Dios, usted ha estado oyendo que Dios le ha estado hablando. Y hay áreas en su vida en las que usted todavía sigue tardo para oír. En su comunión con Dios, en buscar a Dios, en ayunar, en diezmar, en compartir de Cristo, en perdonar, en asumir actitudes de un hijo de Dios. Ya usted tiene que evaluar. No es que se siente orgulloso de 20 años en el CENTI, bendito sea Dios, gloria a Dios. Qué lindo que usted ha estado 20 años en el CENTI. El problema es que no hemos crecido, no hemos madurado. Hemos sido tardos para oír, dice el versículo. Porque ¿qué dice? Porque debiendo ser ustedes ahora ¿qué? Maestros. O sea, ¿quién debería estar aquí ahorita predicando? ¿Ah? ¿Iván mira para otro lado? ¿O me mira para acá? No, me está mirando para el otro lado. Aquí me está mirando. Don Orlando, don Carlitos, cada uno. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Debiendo ya ser que usted y yo, dice el Espíritu Santo, deberíamos ser ¿qué? Maestros. Dice la palabra de Dios, después de tanto tiempo, ¿de qué es que usted y yo todavía estamos necesitados? De tetero. Porque si nos dan comida sólida, nos da diarrea, nos da dolor de estómago, nos da cólico. Entonces, ¿qué toca hacer? Que el niño de 6 años, el niño de 7 años, todavía hay que darle tetero. Y entonces ese niño con tetero a los 6 años, ¿qué está pasando con su desarrollo? Va a tener problemas que va a impactar más adelante. Un niño que no tiende la cama, un niño que no se lava los dientes, y estoy hablando de un niño de 11, 10 años, ya tiene que tener ese hábito involucrado.
para que podamos entender el versículo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Y cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Usted todavía está preocupado de que si me salvo o no me salvo. Y si me salvo, pues peco y empato y al final es salvarme. Dice, no es. Esos son rudimentos que usted y yo ya tenemos que ir adelante. Y miren lo que dice el versículo. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Después de tanto tiempo en el Senti, en tu vida cristiana, ¿todavía necesitas qué? Leche. Y si escuchas un mensaje de compromiso, de desafío, te hace daño. Y si yo predicar aquí sobre los diezmos, te hace daño. Y dice, están pidiendo, y empieza su cólica. Si hablamos de consagración, te hace daño. Si hablamos de pagar el precio por ser hijos de Dios, por ser cristianos, te hace daño. Y entonces te repliegas. Somos tan inmaduros que cuando se nos desafía a ocuparnos de nuestra santidad, líder, no me presione. Y así reaccionamos. Y yo me estoy incluyendo allí también. Miren, familia, yo fui un estudiante mediocre en mi bachillerato. El promedio mío era 3,3 sobre 5. Nunca perdí un año. Terminé mi bachillerato a los 15 años. Pero ¿qué creen que pasó cuando presenté exámenes para entrar a la universidad? ¿Qué creen que pasó? No pasé en ninguna. ¿Por qué? Porque yo era un mediocre. Eran los que sacaba 3,3, 3,5 sobre 5. O sea que yo era un tipo del 67% de rendimiento. Y para muchos, rendir el 67% es bueno. Y quiero decirle, es mediocre. Porque lo que la Biblia enseña es otra cosa. La excelencia. Tuve que enfrentar la frustración de no pasar en ninguna universidad. Eso fue terrible para mí. Y por la gracia de Dios, en una buena universidad había un curso preuniversitario que si uno sacaba 4,4 sobre 5 en 12 materias, uno podía entrar a la universidad y escoger la carrera que quisiera. ¿Cuánto era 4,4 sobre 5? Era duro. Y yo me agarré de eso. La pregunta es, ¿por qué saqué un promedio de 4,7? Estudió. ¿Qué cambió? Se preparó. Cambió la actitud de mi corazón. En el colegio tomé del pelo y la cosa y la verdad. Y de pronto usted y yo en la vida cristiana pasamos tiempo así, qué rico. Vemos la iglesia como algo social. Pero hay que presentar un examen en la vida. Y ojalá fuera como si fuera a presentar un examen a la universidad. Es más delicado pasar el examen en la vida. Ahora con Analu nos hemos quedado solos. Y usted dirá, más fácil. No, más difícil. Para nuestro matrimonio, más difícil estar solos. Más peligroso. Cuanto más tiempo, más difícil. Más tiempo de misioneros, más difícil. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cambió mi actitud y entonces me puse a estudiar, fui responsable. Trabajé hasta las 2, 3 de la mañana, me trasnoché, hice un esfuerzo grande. Estudié, trabajaba en esa época. Y logré hacerlo. Vamos a Hebreos 5, 13, 14, los versículos que siguen,
para que podamos entender. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto. ¿Sí lo tienen ahí o no? ¿Y por qué es inexperto? Porque es qué? Porque es un niño. Y ya nosotros no podemos estar siendo niños en las cosas de Dios. Ya tenemos que ser responsables y maduros. Versículo 13. Inexpertos en la palabra. Yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes, yo les digo, vamos a tal libro de la Biblia y usted empieza, ¿para dónde voy? No sabe dónde está un libro de la Biblia. Hay libros de la Biblia que posiblemente usted en su vida ha leído. Y lleva usted buenos años en el CENTI. ¿Qué es lo que dice aquí? Usted y yo somos inexpertos en la palabra. No sabemos usar la palabra. No sabemos comunicar la palabra. No sabemos obedecer la palabra. Por eso es importante que nosotros entendamos esto que necesitamos hacer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo quiero invitarles a que el año 2021, 22 y 23 nos lancemos a madurar, a crecer, porque en esa medida vamos a ver la gloria de Dios. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en poder saber tomar decisiones. La Biblia dice, tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces puedas hacerlo. Saber decir un sí, saber decir un no. Que aprendas a no agradar a la gente. Ya te lo he dicho. Si agradas a la gente, ofenderás a Dios. Y si agradas a Dios, vas a ofender a la gente. Y quizás hasta ahora no quieres ofender a tu marido, no quieres ofender a tu esposa, no quieres ofender a tu mamá, no quieres ofender a tus hijos. Y mientras sigas en esa actitud, nunca podrás ser maduro. Necesitamos tomar decisiones ejercitados en nuestra oración. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros discernimos lo que es un noviazgo cristiano? Discernimos lo que significa un matrimonio cristiano. ¿Cuántos discernimos lo que es la vida sexual según la Biblia? ¿Cuántos vivimos y manejamos el dinero según discernimos según la Biblia? Y tomamos decisiones con respecto al dinero, a la santidad, a la consagración, a la tentación, a la salvación. ¿A qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Ese es el desafío para el año 2021, 22 y 23, familia, en la iglesia de Miami Centro. Vamos a hablar Juan capítulo 13, versículo 34. Dice un mandamiento nuevo, dice Jesús. Mandamiento nuevo os doy. Yo quiero que trabajemos en estos minutos lo que significa el desafío que el Espíritu Santo quiere hacer a nuestra vida respecto de qué cosas tenemos que madurar. Jesús le habla a sus discípulos y les dice, mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 34. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Yo les pregunto, ¿por qué Jesús plantea esto de esta forma, diciendo mandamiento nuevo? Si ustedes van a Levítico capítulo 29, Levítico capítulo 19, no está en las diapositivas, pero lo pueden buscar. Levítico 19, versículo 8. Ya en el Antiguo Testamento Dios había hablado al pueblo de Israel y les había dicho, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dice quién? Yo, Jehová. La pregunta es, si desde Levítico ya Dios le había hablado al pueblo de Israel de amar al prójimo, ¿por qué Jesús viene ahora en Juan capítulo 13 a decir que es un mandamiento nuevo? ¿Se han preguntado ustedes eso alguna vez? Si ya estaba de años establecido, amarás a tu prójimo. Y aquí el Señor lo plantea de esa forma. Y lo que estamos entonces es, ¿qué era lo nuevo que está planteando Jesús? Jesús no está planteando como nuevo amar al prójimo. Eso no es lo nuevo. Lo que está planteando de nuevo es, si usted mira el versículo despacio, vuelva a leer Juan 13:34, dice, ámense unos a otros, dice, como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Porque el punto de referencia es, así como yo, Jesús, los amé a ustedes, ahora ustedes deben amar a los otros. Y eso es lo nuevo. Y eso es lo que quizás usted y yo hasta ahora no hemos entendido. ¿Por qué usted todavía sigue luchando con la amargura y el resentimiento? Y usted ve a una persona, se encuentra con una persona con la que usted tuvo problemas y usted lo que hace es evadirla. Y usted dice, no tengo nada contra ella, es indiferente. Ese indiferente no es amor. Y si usted empieza a hablar con esa persona, va a terminar mal. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido cómo fue que Jesús te amó. Y a los que están apuntando, quiero animarles a que revisen esto. Jesús nos ama hasta el fin. No es por raticos, es permanente su amor. Su amor no cambia a lo largo del camino. Los errores y los pecados no son motivos para que el amor de Jesús cambie. No ama más un día que otro. No ama más cuando ha habido obediencia, ni ama menos cuando ha habido desobediencia. Su amor es incondicional, ama con intensidad desde el principio. Cuando Tomás fue incrédulo, Jesús lo amó o no lo amó. Cuando Pedro lo negó, Jesús lo amó o no lo amó. Cuando Judas lo traicionó, Jesús lo amó o no lo amó. Así es como dice que usted y yo tenemos que aprender a amar. Versículo 35. ¿Cómo amar de esa forma? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que significa esto? Que de esa manera de amar, nosotros vamos a demostrar que sí somos discípulos de Jesús. Usted puede ser un seguidor de Jesús, pero no un discípulo. Y cuando miramos, y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuántos de los que somos en la iglesia de Miami Centro somos seguidores o somos discípulos? Y no es por un título y no es por los años que se tengan, sino por la forma como vivimos y como amamos. Jesús dice, eso lo van a ver, por eso la gente va a creer cuando los vea a ustedes amando así. Y es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos permita reaccionar. Yo le pregunto, ¿por qué la gente no se siente atraída a Jesús? Y usted y yo somos rápidos para decir, líderes, que la gente no quiere. La gente es dura de corazón. La gente es esto, la gente es aquello. Perdónenme.
Se los digo con un categórico no. No es esa la razón. La razón es que ellos no han visto en usted y en mí el amor de Jesús. Porque la más grande necesidad que tiene la gente es amor, es ser amada. Pero no conocen a Jesús. No conocen el amor de Jesús. Porque no lo ven en usted, no lo ven en mí. No es un amor maduro. Y lo que le estoy animando no es para que se sienta mal, es para que reflexione en su corazón. Amar al estilo de Jesús, apúntenlo. Amar al estilo de Jesús, pónganle cuidado. La vida cristiana no es yo estoy en el centro y yo busco a Dios para que me bendiga. Por favor, ya tenemos que salir de esa niñería. Claro que Dios nos bendice, pero no es la razón por la cual. Es como si yo dijera que yo la razón por la cual estoy con Analo es porque me cocina. La razón por que estoy casado con Analo es porque me acompaña. ¿Me entienden? Y ahora que está enferma, como ya no me cocina, entonces ¿qué pasa? Ya no me quiere. Y empiezo a sentirme mal. A esta hora es que me toca a las 3 de la mañana levantarme e ir a hacerle lo que ella necesita. Cuando antes, ¿qué hacía yo? Seguía durmiendo y Analu solita iba y se hacía su cariño. Pero yo no era capaz de ir por eso. Ahora sí me toca. ¿Entienden? Entonces hay que madurar. Y entonces tengo que aprender a bajar con alegría. Ya bajo con alegría. Es lo que tenemos que hacer. Miren, ayudando cuando resulta inconveniente. Eso es amar al estilo de Jesús. Amar a una persona a la que usted le resulta negativo e inconveniente hacerlo. Eso es amar al estilo de Jesús. Jesús a Judas le entregó el pan, le mojó el pan en la mesa. Era el que lo iba a traicionar. Y Jesús lo bendijo. Amar al estilo de Jesús es sacrificarse hasta que duela. ¿Qué significa sacrificarse en las cosas de Dios hasta que duela? Dar hasta que duela. Escúchelo bien. Amar al estilo de Jesús es dedicar tiempo, dedicar talentos, diezmar, sin esperar nada a cambio de Dios ni de la iglesia. Y ser fiel. Sin ninguna condición. Es que yo hago esto para la iglesia porque yo espero que mañana el pastor y mis amigos de la iglesia. No, sin condición. Eso es amar al estilo de Jesús. Amar al estilo de Jesús es recibir heridas e ingratitud sin quejarnos y sin contraatacar. Que yo sea criticado aquí en la iglesia y que la persona, en vez de venir a hablar conmigo, lo habla con otros y hace daño a otros, pero no me lo dice a mí. Y entonces mi reacción del amor con esa persona, ¿cuál es? Que no me quejo ni contraataco contra esa persona. Voy y la busco y le doy cariño y le digo: ven, aquí estoy, hablemos. Te tengo que pedir perdón, estoy listo para pedirte perdón. No es estar dando explicaciones, es que esto, es que yo aquello, eso es amar. Al que me hace daño, al que me pone el palo en la rueda. Y no lo contraataco. No hablo mal de él a otras personas. Cuidado con fulano, que miren, que aquello. No.
Llega a la iglesia, lo recibo con cariño, aunque sé que esa persona está hablando mal de mí. Eso es amar al estilo de Jesús. Usted dice, ay, no, eso es hipocresía. No, no es hipocresía. Es amar porque así es como Jesús te ama a ti, me ama a mí. Porque cuando tú estás peleando con tu mujer, Jesús te sigue amando. Entonces Jesús sería un hipócrita porque te ama y tú estás carnal peleando con tu mujer. Andas en pecado, yo ando en pecado y Él nos sigue amando. Ese es el amor de Jesús. Es bendecir a quien no se merece. ¿Están apuntando? Porque de pronto usted, la medida que tiene, no, yo bendigo es a Jaimito. Como Jaimito fue buena gente conmigo, entonces ahora sí lo voy a bendecir. Pero ese Jaimito conmigo no fue, ni me saludaba, pasaba y ni me saludaba. ¿Por qué le voy a dar yo ahora? Bendecir al que no merece. ¿Se ha dado cuenta que ese es el parámetro que usted tiene y dice, vamos a ayudar? Pero es que este no se lo merece. ¿Lo ha escuchado o no? Jesús no actúa de esa forma. ¿Se da cuenta por qué la gente no se siente atraída a Jesús? Porque usted dice, y ustedes y yo somos cristianos, no lo dudo, pero la gente nos ve actuar como el mundo actúa. ¿Cómo es? Discriminamos por el color, discriminamos por la nacionalidad, discriminamos porque me parece, porque no me parece, porque me dijo, porque no me dijo. Eso no es amor. Amar al estilo de Jesús es pagar con bien el mal recibido. El que te hace mal, págale con bien, devuélvele con bien. Si tú y yo no estamos viviendo así, no hay ningún amor de Jesús en usted y en mí. Luchar por el matrimonio cuando todo está perdido. Eso es amar al estilo de Jesús. Luchar por la iglesia cuando tenemos problemas en la iglesia y en el ministerio. Irse no es amar a Jesús o al estilo de Jesús. Es quedarse, que todo está mal, pues me quedo a que todo se pueda arreglar. Eso es amar al estilo de Jesús. Que ese marido que tengo es un desgraciado, ámalo, quédate con él, porque es a la manera como hay que amar a tu marido. No se lo merecen, no importa, porque tú tampoco te mereces que Jesús te haya amado como te ha amado, ni yo tampoco. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El que te robó el dinero, el que te hizo la trampa, bendícelo, ámalo, perdónalo. Ese es amar al estilo de Jesús. Y entonces, ya para terminar, la pregunta es, ¿cómo puedo amar así? Y la verdad es que usted y yo no podemos amar de esa forma, de manera natural. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:5. Para que aterricemos. Dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿Qué dice? Ha sido derramado. ¿Dónde? A ver, ¿cómo leen? En su corazón. ¿Y quién ha derramado ese amor? El Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que usted y yo no podemos amar de la manera como ama Jesús por nosotros mismos. Ningún ser humano puede amar en justicia divina como lo hace Dios. No puede. Y ese es el pecado más grande que usted y yo tenemos, que creemos que sí podemos. No podemos. La Biblia dice
que el Padre tomó una decisión de amor y entregó a Jesús en la cruz del Calvario. Era el Hijo unigénito, único Hijo, y lo entregó. ¿Lo entregó en dónde? Lo entregó para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Por amor a quién? Por amor a usted y por amor a mí. ¿Lo merecía? ¿Merecía Jesús morir por usted y por mí? ¿Sí o no? No. Le quiero decir que esa es la más grande injusticia que Dios ha podido cometer. Entregar a su Hijo por usted y por mí. ¡Qué injusto! Pero ese es el amor de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Bueno, un momentico, papá Dios. Usted fue el que negoció. A mí no me meten en ese cuento. ¿Así fue Jesús? ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús? Voluntariamente subió a la cruz y como cordero fue llevado al matadero. ¿Usted se ha dado cuenta cómo es un cordero o una ovejita cuando es llevada al matadero? ¿Qué hace una oveja cuando es llevada al matadero? A ver, ayúdenme. ¿Cómo que no tiene idea? Bueno, estás hablando de las ovejas, está bien, pero ¿ellas se resisten? ¿Ah? ¿Se resisten? No. Ellas van confiadas con su pastor. Pero usted agarra un cerdo, alce solo un cerdo, póngale un lazo a un cerdo y llévelo para ver qué hace el cerdo. Por eso la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero. Jesús, Él voluntariamente dijo, listo, pago el precio. Muero por Manuel. Por ese bandido no vale la pena morir. Pero como tú me enseñaste que lo amas, yo también lo amo. Por ese bandido muero. Y la pregunta es, cuando usted entiende ese amor, ¿qué hace? ¿Qué es lo que la Biblia te pide que tú y yo debemos hacer cuando entendemos ese amor? Que hacemos lo mismo. Por ese que no merece, por ese que ha sido bandido conmigo, por ese que me ha hecho daño a mí. Porque la Biblia dice finalmente que qué chiste tiene que yo ame a Nanú. Oh, es que he sido buen esposo. ¿Qué chiste? Si ella me ama, pues ¿para qué? ¿Cuál es el chiste de amor? Digo, el mío, ninguno. ¿Estamos o no? ¿Se acuerdan que la Biblia lo dice? No tiene sentido amar al que me ama. No estoy diciendo que no lo hagamos, lo que pasa es que es fácil. ¿Qué problema tengo yo para amarlos a ustedes? Es fácil. Ah, pero cuando salgo aquí afuera y cuando tengo aquí el que me pone tropiezo, ¿y ahí qué hago con ese? ¿Entienden lo que le quiero decir? Jesús, papá Dios toma una decisión, Jesús obedece esa decisión. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que Él es el único que puede traer a su corazón y a mi corazón, derramar esa unción de ese amor para que usted y yo seamos capacitados para amar de esa manera. Y el problema está en que mientras no haya comunión con el Espíritu Santo y usted no decida pasar tiempos con Dios y con el Espíritu Santo, usted nunca entenderá el amor que ha sido derramado en su corazón. Y ese es el problema de la iglesia, que no hemos trabajado nuestra comunión con el Espíritu Santo.
decimos que somos espirituales y la verdad es que no lo somos. Primera de Juan, capítulo 4, 18, creo que está ahí. ¿O ese es el último? No, ahí está. Vamos a remendar. Revuelve del anterior. Recuerden lo que Lucas 6:40 dijo. Lo vimos al principio. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que perfeccione su comunión con el Espíritu Santo amará como su maestro. Y ahora remendémoslo con Primera de Juan 4:18 y oramos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, miren el texto en rojo, dice, no ha sido perfeccionado ¿en qué? No ha sido perfeccionado en el amar. ¿Por qué? Porque el temor y el pecado no ha llevado a que usted y yo tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Busquemos las cosas de Dios, que usted asuma su responsabilidad de estudiar la Biblia, de orar, de ayunar, de que usted no tiene que estar esperando que yo le escriba a decir, señores, hoy es ayuno, señores, hoy es capacitación, señores, vamos, no. Usted está en la sintonía con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que tenemos que hacer. Ahí está el secreto y ahí está el problema. Años en el que le sentí sin comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted puede, independientemente del tiempo, usted dispone su corazón y dice, voy a vivir y voy a buscar el corazón de Dios, voy a buscar su Santo Espíritu, voy a orar, voy a ayunar. Tome sus 24 horas y asigne, dígame cuántas horas usted dedica a dormir, cuántas horas usted dedica a trabajar, cuántas horas usted dedica a ver televisión, cuántas horas usted se dedica a estar viendo el internet, la pandemia y esto y lo otro. No es malo. Pero le pregunto, ¿cuánto tiempo usted dedica para buscar a Dios? Pero de pronto usted piensa ya, el diablo le ha metido la cabeza de que el devocional es para Manuel. No, no es para mí. Ay, es para el Centi. No. Ay, yo diezmo es para el Centi. No, no es para el Centi, familia. Es delante de Dios. El ayuno, el bendecir, el compartir de Cristo, el hacer todo lo que debemos hacer, es una responsabilidad nuestra. Porque amas al Señor. Por eso quiero invitarte a que reflexiones. ¿Eres consciente que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Y para eso se necesitan dos cosas. Uno, haber recibido a Cristo en su corazón genuinamente. Y ahí yo me temo, lo digo con todo respeto, que pueda haber alguno que nunca tenía un encuentro personal con Jesucristo. Nunca lo ha tenido. Y lleva en el sentir muchos años. Y si usted no ha tenido ese genuino encuentro de genuino arrepentimiento, usted nunca podrá entender el amor de Dios y nunca el Espíritu Santo podrá derramar el amor de Dios en su corazón. Usted tiene que definir si ha sido genuinamente, usted ha recibido a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados y cambió su manera de vivir. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted sigue con las acciones viejas y no empiezan las nuevas, lo más seguro es que usted no ha recibido a Cristo. Dejo claro, no estoy dudando, lo estoy animando a que reflexione. Y el segundo paso, primero recibir a Cristo, estar seguro de eso. Y segundo paso, usted necesita tener claro que el único que lo capacita a usted es el Espíritu Santo y que usted necesita comunión con el Espíritu Santo. Y esa es la invitación que tenemos para nuestra iglesia en el 2021, 2022 y 2023. ¿Quiere aceptar esa invitación?
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.